Muy buenas a todos, aquí está Mupaza y bueno, pues he querido, hablar de una película de terror que es mítica, que va a ser esta Drácula 2000 o Drácula 2001. El título original es Drácula 2000, ya que se estrenó en los 2000, pero creo que como por ejemplo en España se debió de estrenar en 2001, lo deberían de llamar Drácula 2001, pero bueno, está ambientado en los años 2000 y pues esta versión nueva de Drácula, que hay bastantes la verdad, y esta no ha dejado de ser una versión más de estas típicas pelis serie B, pero bueno, tiene ciertas curiosidades y ciertas cosas interesantes en la historia que la verdad, en mi opinión, a ver, es una peli de Gerard Butler y obviamente no te hace ser objetivo. Obviamente yo siempre con Gerard Butler las pelis me van a gustar un poquito más porque sale él, pero a ver, aquí tened en cuenta que es su primer papel protagonista y de hecho tiene pocos diálogos, ¿eh? Es un personaje que hasta casi el final de la película no habla, entonces es un personaje más que es más la presencia física que otra cosa. Y es como una especie de Drácula moderno, que bueno, visualmente no va a ser el Drácula más imponente de la historia, pero digamos que las ideas que tiene la película, sobre todo con ese giro que nos muestra, que hablaré luego a lo mejor en una pequeña parte con spoilers. Pero bueno, es una película que tiene una duración de poco más de 90 minutos, no es muy larga, de hecho se nota en el ritmo. Tiene un ritmo frenético, podemos decir, que enseguida ya están pasando cosas. Y es una película que en el fondo pues es la típica peli de terror, con sangre barata, el gore es como demasiado... ¿Cómo decirlo? No llega a ser nivel Scary Movie, en el sentido de que no te lo tomas en serio, pero está más cerca de eso que de ser un, yo que sé, un terror más adulto. No, es la típica peli. La he metido aquí en temática Halloween básicamente porque, bueno, una peli de Drácula, pues hay sangre, vampiros o, bueno, quieras que no, puede entrar dentro del catálogo terror. Pero no es una película tampoco de estas de cagarse de miedo ni nada de eso, ni mucho menos. Es una película que es más para pasar el rato, es entretenida. Y que bueno, si os mola un poco lo que es el personaje de Drácula, pues lo tenemos aquí en una versión diferente. Sobre todo, ya os digo, por ese giro que tiene la película, que es la que le hace, en mi opinión, ganar incluso puntos. O sea, es un giro que a lo mejor, siendo sincero, si es muy católico y demás, a lo mejor te parece una absurdez y una gilipollez y como que es una falta de respeto a lo que se entiende que fue lo que ocurrió y demás, si nos ponemos aquí religiosos. Pero es una versión, diferente, han querido innovar y las ideas que tenían, la verdad, que eran muy interesantes. De hecho, claro, el problema de la película son los secundarios que rodean al personaje de Drácula, al personaje del protagonista de la chica, que también tiene su papel y que no está mal. Incluso el personaje de Johnny Lemille, creo que se llama, el actor que salió en Trainspotting, que aquí está incluso como un secundario más apartado. Bueno, es el más flojo a lo mejor de los protas, pero también está decente. Y luego está Christopher Plummer, que es el que hace de Van Helsing, que bueno, tiene un papel también entre prota y secundario, pero que es dentro de la historia más o menos principal. Y esos personajes están bien, son personajes que van bien con la película, con el tono y funcionan bien. Pero yo me refiero más a estos personajes secundarios que los vamos a llamar los vampiros de Chichinabo o los vampiros del Temu, que son los que rodean a estos personajes que os he comentado, que esos son lamentables, la verdad. Tengo que decir que hay las películas donde, claro, se pierde por completo, pero por suerte no son tampoco demasiado protagonistas, tienen 4 escenas ahí mal hechas de sangre y demás. Pero luego la película se centra más en el propio Drácula con Gerard Butler, ya digo, que aquí le vais a ver muy joven, con unos pelos que, pues bueno, a mí me hace gracia. Pero bueno, que cuando nos cuentan también ese origen de Drácula, ya os digo, a mí la parte de lo que es el origen, de dónde viene este Drácula, es lo que me fascina de esta película. Que además, en el momento que te lo está, contando, que se lo cuenta el propio Drácula, o bueno, se lo enseña de alguna manera al personaje de la protagonista, de esta otra, chica que también es especial de alguna forma. Pues ahí, cuando vemos ese origen, la banda sonora que suena, aquí tenemos al compositor Marco Beltrami, que también trabajó en las películas de Scream, ya que esta peli está producida por Wes Craven, que es el director de las películas de Scream, y pues Marco Beltrami, que es el compositor de las pelis de Scream, le tenemos aquí también. Y como curiosidad os diré que a mí me sonaba Marco Beltrami más que por Scream. Adivinad, adivinad. Sí, por una película de Gerard Butler. Este compositor estuvo en la peli de Dioses de Egipto, es el compositor de la película de Dioses de Egipto. De hecho, los tonos de la banda sonora se nota que son de su sello. Por cierto, estaba aquí editando el vídeo y me ha saltado en las bandas sonoras de Marco Beltrami, que lo tenía de fondo,
la banda sonora del piloto, también una peli reciente de Gerard Butler, así que vemos que no solo ha sido Dioses de Egipto y Drácula, sino que también le tenemos en la película de El Piloto. Y ya os digo, la banda sonora de esta peli, por ejemplo, es brutal. A mí me encanta la banda sonora de la película y cuando nos está contando los orígenes de este Drácula, la verdad que es un flashback corto, pero que me encanta. O sea, que es como que le da el toque, como quien dice. Y ahí es donde tú ves la película que tenía unas intenciones guays y que si se lo hubieran querido tomar en serio, pues haber sacado una historia muy buena. Pero claro, era una peli bajo presupuesto, era una peli serie B, era una peli que el público lo tenía muy claro al que se decidía, era un público pues, juvenil, incluso me atrevería a decir, y que no buscara tampoco rayaduras de cabeza, pero digamos que esto que le metieron en ese giro, pues le hace a la peli tener un poquito de, pues, chicha, por decirlo así, en el guión, porque si no, no sería más que pues un Drácula intentando, pues eso, conseguir súbditos, podemos decir, para su grupo de gente que quiere reunir, pero ya está, o sea, no sale de ahí. Entonces, es una película que ya os digo, si vais buscando algo serio, pues va a parecer una mierda. Si buscáis un entretenimiento barato y con un poco de sangre barata, pues cumple. Son 90 minutos, tened en cuenta que es una peli que es corta, que no tiene... Es que a nivel de aburrimiento no creo que os dé tiempo a aburriros, porque la película pues dura lo que dura. Me quiero meter ahora, nada, un poquitín en spoilers, como última conclusión, decir que si buscáis una peli para pasar el rato y os mola un poco el rollo vampiros o os gustan las películas de Drácula y demás, pues podéis darle una oportunidad sabiendo que es un producto más de serie B y que no se toma del todo en serio, pero a la vez tiene cosas guays en el guión y que en ese giro que voy a comentar ahora en spoilers, pues os digamos que es donde para mí la película merece la pena. Yo os recomendaría que veáis la peli si os mola un poco el rollo terror con un poco de sangre cutre y demás. Si os mola la serie B de terror, más que nada para que probéis a verla por el girito que tiene y ya está. Y como es corta, pues tampoco perdéis nada. Si la peli es muy mala, pues al final tampoco es una cosa que digas, te tienes que tragar 2 horas para ver esto. No, la verdad que la peli en 90 minutos se está ventilada. Así que nada, en spoilers, sí quería comentar que a mí lo del rollo de que el conde Drácula, de que este Drácula, digamos, sea Judas, es increíble. O sea, tú dices, es una fumada que se han hecho, pero me gusta, porque luego vemos que él tiene una especie de como remordimiento, porque te dice, ya sabéis que Judas en la historia hasta que se cuenta, si sois católicos y todo el rollo, sabéis que bueno, fue el que traicionó a Jesús y que provocó que esto acabara en la cruz y todo esto, que ya conocemos, y es como que él de alguna forma ese arrepentimiento lo tenía, y cuando él se ahorca, luego ocurrió que no llegó a morir se quedaría un hilillo de morir ya que se rompió la cuerda. Y como estaba en una puesta de sol y demás, y lo de las monedas plateadas y todo esto, no explican cómo, pero es como que se convierte en Drácula. Un poco porque sí. O sea, es como que se quedó a un hilillo de vida y como estaba la puesta de sol y demás, eso hizo como que se convirtiera en Drácula. No sé cómo, la verdad, pero es un poco el tiro que hace la peli de al aire. Pero la cosa es eso, que este Drácula que conocemos, que luego pues lo consiguió el personaje de Van Helsing, que es el de Christopher Plummer, meter en ese sarcófago y demás, en ese ataúd, digamos, resulta que es el propio Judas. El propio Judas que había estado danzando por la tierra, como ya sabéis que pues el Drácula por lo menos es inmortal, pero bueno, aquí por lo visto sí, pues como se sabe, pues si le da el sol, pues se puede quemar y demás. Y pues digamos que la peli tiene muchas incoherencias luego a nivel de guión, que tú dices, esto pues es una tontería, esto es una gilipollez, lo tienes metido ahí en un sarcófago, pero la manera en la que lo roban los del principio es como bastante lamentable, es como, pues vaya mierda de seguridad, supuestamente es una seguridad increíble y luego vemos que unos ladrones de Chichinabo entran con sus cosas hacker y demás, pero muy fácil. Y luego encima tú dices, cuando ves cómo termina el personaje de Drácula, yo lo que pienso es, ¿sería tan difícil, yo que sé, dejarle ahí, sacarle del sarcófago, por muy poderoso que sea, que es verdad que es un ente muy peligroso y que iba a provocar muchas muertes, como vemos cuando aparece aquí la peli? Pero ese riesgo de, yo que sé, sabes que el sol le quema, pues coño, abres el ataúd, esto en modo cutre, abres el ataúd ahí en pleno día y que se queme ahí, lo que yo pienso. Entiendo que no es solo que se queme, es como que el cuerpo físico de alguna forma a lo mejor pues sí que se acaba quemando, pero el alma de Drácula, por cómo acaba la peli, te da a entender que puede que aún siga de alguna forma vivo. Y de hecho luego hicieron una secuela y seguramente vuelva a aparecer. Pero no lo sé, o sea, hay cosas en la peli que si te puedes a pensarlas como que no tienen sentido. Pero lo que es ese toque que le quisieron dar, que este Drácula fuera una versión de Judas, bueno, la versión de Judas oficial de alguna forma, que
al no morir en la horca, ya que se le cortó la cuerda por vete a saber qué y demás, esto provocó de alguna forma que se convirtiera en Drácula. Y por lo visto, pues lo que Drácula quería era, esta versión más bien, era convertir a toda la gente que pudiera en vampiros para darles esa inmortalidad y digamos el sueño divino de la vida eterna o algo así. Es un poco digamos lo que te cuenta ahí en ese discurso el personaje de Gerard Butler casi ya cuando se está acabando la película, cuando estaba ahí con esa cruz que hay de Jesucristo, que es un evento festivo que está viendo ahí en la ciudad y aparece ahí pues una versión de Jesucristo en una cruz y es como que se lo está diciendo al propio Jesucristo. Y luego vemos todo lo del final, que es la traición de la chica al Drácula, que obviamente, claro, como este Drácula se ha cargado a su padre, pues obviamente pues no va a ir de su lado, porque la gracia también que tiene la peli es eso, que cuando Christopher Plummer, que es Van Helsing, fue a atrapar a Drácula, pues en una le dan con una especie de no sé cómo llamarlo, no son estacas, pero como de pinchos puntiagudos, atraviesan a Drácula para tenerle ahí atravesado y meterlo en el ataúd. Y en uno de esos pinchos que atraviesa el cuerpo de Drácula, pues la sangre que sale cuando atraviesa el pincho del cuerpo, digamos el pincho, pues le clavó un poco a Christopher Plummer y se contaminó de la sangre de Drácula. Esto provocó que luego la hija que tuviera Van Helsing, pues tuviera de alguna forma esa cosa de Drácula, como que fuera también, tuviera la sangre de Drácula, es como si fuera una especie de hija de Drácula de alguna forma, o tiene más bien el ADN. Y por eso el personaje de esta chica protagonista tiene esas visiones todo el rato de que está como medio loca, porque no entiende por qué le aparece como un tío de negro con el pelo largo que es Drácula en sus visiones, y como que es un poco pesadillesco todo lo que tiene, ese tormento que tiene, y luego te das cuenta que es por eso mismo, que es como que se contaminó Van Helsing, y al tener una hija, pues esta hija salió con el ADN de Drácula. Y por eso, pues es como que Drácula lo que estaba buscando, una vez que andaba, hasta que le capturan en la época que fuera, él andaba por la tierra buscando a alguien como él, de alguna forma. Y con esta chica lo había encontrado, y cuando le despiertan con el robo que se provoca, que hace que él pues despierte después de tantos años, pues él nota la vibración de esa chica y por eso llega hasta la prota, digamos, y pues la intenta meter, digamos, en su grupo, le intenta convencer para que juntos pues gobiernen un poco el mundo, podemos decir, y conviertan a todos en vampiros para darle la vida eterna y demás. Bueno, ya os digo que todo eso está muy vagamente explicado, es como incluso absurdo, podemos decir, pero ya os digo, la gracia esa del giro que tiene, de que no te esperas, de hecho, que vaya a tirar porque Drácula sea Judas. Para mí la peli ahí en ese punto, o sea, gana puntos, y me gusta mucho, ya digo, el momento flashback, cuando vemos a Gerard Butler con esas barbas como si fuera Judas, y es todo muy sutil, pero ya digo, esa escena a mí me gusta mucho, y en general ya digo, es una película que para pasar el rato está bien, y aunque tiene muchas incoherencias de guión, ya os digo, vais a ver cosas que diréis, no tiene sentido esto y demás. Es una peli que es desenfadada también y no busca tampoco ser demasiado coherente. Si el guión se lo hubieran querido trabajar, habrían sacado una peli guay, yo creo. Pero tampoco se molestaron, buscaron algo para entretener. Y es una versión que pasa sin pena ni gloria. Fue un papel para Gerard Butler que le serviría pues para tener unos primeros trabajos. Y que al final Gerard Butler ha hecho personajes icónicos por un tubo. Porque tenemos aquí al Conde Drácula. Ha hecho al propio Judas, que lo vemos en esta peli. Y luego tiene el personaje de Leonidas, con el que se hizo superestrella. Y ha hecho el Fantasma la Ópera también, que es otro personaje también mítico. Entonces, con la tontería, Gerard Butler tiene aquí un repertorio de personajes muy interesantes. Y es lo que me gusta, que al final, si conocíais a Gerard Butler solo por las pelis de acción, que es lo que más ha hecho y lo que más se le conoce, pues si vais un poco a su trasfondo dentro de su filmografía, sobre todo a sus inicios, os daréis cuenta de que ha hecho papeles la mar de interesantes. Y aunque este Drácula no va a pasar a la historia, ni muchísimo menos, es una versión de Drácula muy light y muy juvenil y un poco, bueno, de aquella manera. Tiene ahí momentos cuando entra en el videoclub y demás, como si fueran súper guaperas, que es como... bueno... pero la verdad que más allá de eso, luego cuando se pone... Hay un flashback cuando le captura a Drácula, cuando el personaje de Van Helsing captura a Drácula, que va el vestido trajeado y demás, como un Drácula más en condiciones. Que si hubieran hecho una peli más en ese tono, la verdad que incluso aunque en esa época Gerard Butler todavía interpretativamente no estaba al mismo nivel, sí que tenía esa presencia física. Y quién sabe, podría haber salido a lo mejor una peli mejor con Gerard Butler. Obviamente a estas alturas ya no creo que haga de Drácula, pero bueno, no sé, a mí esta peli como curiosidad, si sois muy fans de Gerard Butler, pues la podéis ver, y es una versión diferente
y ya digo, un poco desenfadada y que bueno, se deja ver aunque tenga muchas tonterías. Si os ha gustado esta crítica, pues se agradece mucho el apoyo, ya sea dejando un like, compartiendo con vuestros amigos. Si no lo estáis y no me conocíais, si os gusta el cine, os invito a suscribiros y a activar la campanita para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo contenido. Yo por hoy me despido y nos vemos en próximos vídeos.